Había luces que no prometían futuro, pero que hipnotizaban igual. Luces que giraban, que parpadeaban como si el destino jugara a las escondidas. En medio de esa ciudad que nunca duerme, ella caminaba con pasos firmes pero alma cansada. Se llamaba Mariana. Su nombre no era especial, y su historia, hasta entonces, tampoco lo había sido. Pero esa noche comenzaría a escribirse con tinta de lo inesperado. Viajó con una amiga que insistía en que unos días en Las Vegas eran el remedio perfecto para corazones agrietados. Ella aceptó, no por esperanza, sino por agotamiento. No creía en los cuentos de hadas ni en las casualidades mágicas. Y sin embargo, todo en esa noche parecía querer contradecirla. El vestido rojo que eligió sin pensarlo, la brisa cálida que la envolvía como un susurro cómplice, la música lejana que se colaba por las rendijas de cada calle. Todo parecía diseñado para que algo comenzara o terminara. Entraron a un casino como quien entra en un sueño ruidoso. Mariana no apostó dinero, apostó por su cansancio, su escepticismo, su silencio, y fue allí, justo cuando pensó en retirarse, que lo vio. Alto, de piel dorada por soles desconocidos, y ojos que no miraban, analizaban. Era imposible determinar su edad. Podía tener 30 o 40, pero su presencia era de siglos. No vestía ostentosamente, pero su elegancia no necesitaba prueba. Parecía un extranjero perdido, o quizás un rey sin trono. Se acercó sin palabras vacías, solo con una sonrisa. Y en ese gesto, Mariana sintió, por primera vez en mucho tiempo, que algo se movía dentro de su pecho. No era amor, era intriga. Y la intriga, a veces, es más poderosa que cualquier promesa. Caminaron juntos, sin rumbo fijo. Él le habló de países que ella solo había visto en mapas, de tormentas de arena que esculpían montañas, de silencios que se bebían con té caliente bajo cielos estrellados. Mariana escuchaba como si bebiera un hechizo. Él no decía su nombre, y ella no preguntaba. Parecía un pacto tácito entre dos almas que solo pretendían ser libres por una noche. Rieron, bailaron, bebieron una copa con el sabor de lo eterno. La ciudad giraba alrededor de ellos, pero ellos ya estaban en otro lugar. Un lugar sin tiempo. Un lugar donde el dolor no podía alcanzarlos. Fue él quien sugirió lo impensable. Una boda. Por locura, por juego, por destino. Dijo con voz baja y sonrisa ladeada. Mariana no respondió de inmediato, pero el eco de su propia risa, amplificada por los espejos del ascensor, fue la respuesta. Y entonces ocurrió. Una capilla iluminada por luces de neón, un oficiante somnoliento que apenas entendía el idioma del otro, un sí susurrado entre carcajadas y un anillo frío que de pronto parecía pesar como una promesa sagrada. Ella no supo qué la llevó hasta ese punto. Tal vez el vino, tal vez la necesidad de sentirse vista, tal vez, solo tal vez, había algo en los ojos de aquel hombre que le decía, confía. Esa noche terminó en una habitación de hotel con vista a la ciudad. Mariana se durmió con la cabeza sobre su pecho, escuchando un latido que parecía contener 1000 secretos. No hubo pasión exagerada ni palabras vacías. Solo el silencio cómodo de dos desconocidos que, por una noche, decidieron creer en lo imposible. Y mientras los ruidos de Las Vegas morían lentamente en la madrugada, ella pensó, sin saber por qué, que aquel hombre no era lo que parecía. Pero ya era tarde. El hechizo estaba lanzado, y al amanecer, todo cambiaría. Déjale un like al video, y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete. El primer rayo de sol atravesó las cortinas como una advertencia suave, casi irónica. Mariana despertó con la sensación de haber soñado algo hermoso, pero fuera de lugar. El colchón aún guardaba rastros de calor, pero él ya no estaba. La almohada a su lado, intacta. La habitación en silencio. Su corazón, desorientado, parpadeó varias veces,
tratando de recordar cada detalle. La boda, las risas, el anillo, sus palabras. Todo parecía tan real y al mismo tiempo tan lejano. Solo había una prueba tangible de que no fue un sueño. Una nota cuidadosamente doblada sobre la mesita de noche. Y en su dedo, un anillo que parecía pesar más que una promesa. La nota tenía una caligrafía firme y elegante, como si cada letra llevara siglos de tradición. Perdóname, me fui para protegerte. Si algún día decides buscarme, sabrás dónde encontrarme. No había firma, solo un símbolo grabado al final. Una luna creciente sobre una daga curva. Mariana sintió un escalofrío. Esa imagen no era común. Parecía sacada de un cuento antiguo o un escudo de armas. Lo observó una y otra vez, como si pudiera descifrar un mensaje escondido en sus líneas. El aire en la habitación se volvió espeso, como si cada objeto supiera un secreto que ella aún no comprendía. Se levantó lentamente, el vestido rojo aún arrugado por la noche anterior. Caminó por la habitación buscando algo más, una prenda olvidada, una maleta, un número de contacto. Nada. Era como si él se hubiera desvanecido. Al salir del hotel, la ciudad seguía girando con su energía caótica. Nadie parecía notar que algo extraordinario había ocurrido. Mariana regresó al casino, al bar donde lo conoció. Mostró una foto que tomó sin que él lo notara. Los empleados negaban haberlo visto. Solo un mesero mayor, con ojos cansados y voz baja, dijo antes de alejarse: «Ese hombre no es quien dice ser, no pertenece a este lugar». La frase quedó suspendida en el aire. No pertenece a este lugar. Mariana sintió un latido más fuerte que los demás. Regresó al hotel, se encerró en la habitación y encendió su computadora. Buscó símbolos parecidos al de la nota. Pasaron horas. Imágenes de medallas, escudos, banderas antiguas, y entonces lo vio. No era idéntico, pero era similar. Un emblema asociado con una antigua familia real de un pequeño reino entre los desiertos del Medio Oriente. El corazón le dio un vuelco. ¿Era posible? ¿Se había casado con alguien de la realeza? No tenía respuestas, solo preguntas. ¿Quién era él realmente? ¿Por qué se fue sin decir la verdad? ¿Qué significaba que la había dejado para protegerla? En ese momento, Mariana comprendió que su historia no era una casualidad, era una advertencia. Y sin saber cómo, sin quererlo del todo, ya estaba dentro de algo más grande que ella misma. El recuerdo de la noche anterior no llegaba como una película clara, sino como fragmentos dispersos flotando en una copa de vino olvidada. Mariana no podía dejar de pensar en cada detalle, aunque intentara distraerse con ruido o movimiento. Recordaba el sonido de su risa cuando él la tomó de la mano frente al espejo de la capilla improvisada. Recordaba la forma en que él la miraba, como si supiera algo que ella aún no sabía. Y, sobre todo, recordaba ese instante preciso en que, al deslizar el anillo en el dedo, sus ojos oscuros titilaron con una mezcla de ternura y tragedia. Habían caminado sin rumbo por las calles de Las Vegas, como si fueran los únicos habitantes de un mundo paralelo. Pasaron frente a una capilla con luces de neón y una pareja disfrazada de Elvis y Marilyn que salía riendo. Él se detuvo de pronto, la miró con una expresión solemne, casi infantil, y le preguntó si se atrevería a casarse con él. No como un juego, no como un impulso, sino como un pacto secreto entre dos almas fugaces. Mariana, sin saber por qué, aceptó. No por amor, tampoco por locura. Aceptó porque en ese momento, por primera vez, sentía que alguien la veía. Realmente la veía. Y no como una mujer cansada de decepciones, sino como alguien que merecía ser elegida, aunque fuera por una noche. La capilla era pequeña, cálida, con un olor dulce a flores artificiales y promesas sin destino. El oficiante apenas hablaba inglés, y el hombre, aún sin nombre, respondía con una voz tranquila, pausada,
como si estuviera leyendo un poema ancestral. Mariana apenas entendía sus propias respuestas, pero sentía cada palabra como una caricia en el aire. Hubo un momento en que el silencio fue tan denso que pareció sagrado. Ningún teléfono sonó. Ninguna risa externa interrumpió. Solo ellos dos, de pie frente a un espejo enmarcado en dorado, viéndose reflejados como si fueran una versión imposible de sí mismos. Cuando salieron de la capilla, él no la besó. Solo le ofreció el brazo y caminaron hacia el hotel con una calma que contrastaba con el vértigo interior de Mariana. En el elevador, bajo las luces suaves del techo, él acarició su cabello y dijo con voz baja: «Espero que un día puedas perdonarme». Fue la única frase que pronunció esa noche que no encajaba con el resto, y fue también la que más se le quedó grabada. En la habitación, no hubo urgencia ni pasión forzada. Él la contempló como si necesitara memorizarla, y ella, en vez de sentirse observada, se sintió protegida. Se quedaron dormidos como dos náufragos que encuentran refugio en la misma tabla flotante. La ciudad siguió girando allá afuera, pero dentro de esa habitación había una quietud reverente. A la madrugada, el silencio fue reemplazado por una soledad extraña. El lugar que él ocupaba en la cama estaba frío, y en el aire quedaba el eco de una despedida sin palabras. Solo entonces Mariana entendió que esa boda no había sido un juego, sino el inicio de una historia que aún no comprendía del todo. El sol ya estaba alto cuando Mariana volvió a entrar a la habitación del hotel. Las calles vibraban con la vida cotidiana, como si nada hubiera ocurrido. Pero dentro de ella, todo era diferente. Sentía que caminaba en puntas de pie sobre una realidad que ya no le pertenecía. Cerró la puerta con lentitud, dejó su bolso en el sofá y se sentó frente al espejo, contemplando su reflejo como si esperara descubrir algún rastro oculto de lo que había vivido. Tenía el cabello alborotado, los labios resecos, los ojos aún cargados de preguntas. Era la misma, y al mismo tiempo, no lo era. Volvió a leer la nota. Sus dedos acariciaron el símbolo grabado como si pudieran activarlo, como si ese gesto revelara un mensaje oculto. Pero el papel guardaba silencio. El mundo también. Aún así, algo dentro de ella se agitaba como una promesa incumplida. La decisión se formó en su pecho antes de que pudiera nombrarla. Tenía que encontrarlo. No por orgullo, ni siquiera por amor, sino por algo más profundo. Porque aquel hombre había abierto una puerta que no podía dejar cerrada. Su ausencia dolía más que cualquier traición. Encendió su computadora portátil y comenzó a buscar con desesperación disimulada. Escribió palabras clave, símbolos, términos vagos. Durante horas, recorrió foros, artículos, páginas en idiomas que no dominaba. Y entonces, lo encontró. Un documento académico sobre casas reales modernas mencionaba un escudo similar al del papel. El texto hablaba de un pequeño reino casi olvidado en el desierto, Amerat al-Zahra. Una línea le bastó para perder el aliento. El príncipe Zain al-Rashid, heredero al trono, desapareció de la vida pública tras una disputa interna. No había fotos recientes, solo una imagen oficial, demasiado formal para revelar el alma. Pero los ojos, esos ojos eran los mismos. Mariana no dudó. Supo que era él, el mismo que la había mirado en silencio antes de decirle: «Espero que un día puedas perdonarme». Sintió que todo su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de certeza. No sabía cómo llegar hasta ese país. No hablaba el idioma. No conocía a nadie allí. Pero comprendía una cosa: el silencio que él había dejado era más fuerte que cualquier frontera. Empacó en silencio. Guardó el anillo en un pequeño estuche de terciopelo. Llamó al aeropuerto, buscó rutas, conexiones. Cada movimiento era un acto de fe. Mariana estaba por abandonar su mundo por completo, cruzar océanos y desiertos por un hombre cuya historia apenas comenzaba a descubrir. Y sin saberlo, ya estaba dentro de un laberinto que mezclaba política, pasión y un destino más grande que sus propias preguntas. El vuelo fue largo,
silencioso y lleno de pensamientos que no sabían hacia dónde dirigirse. En la pantalla del avión, el mapa mostraba nombres que parecían versos en un idioma antiguo, ciudades que Mariana jamás imaginó pisar. Cruzaba continentes, pero también cruzaba los límites de lo que antes consideraba posible. No había marcha atrás. Lo que comenzó como una noche absurda en Las Vegas, ahora era un trayecto sin retorno hacia el corazón de un misterio que no terminaba de entender. Al llegar, el calor seco del desierto la envolvió como un suspiro cargado de siglos. El aeropuerto era modesto pero elegante, decorado con símbolos dorados y custodios silenciosos que parecían sacados de otro tiempo. Pasó por migración sin levantar sospechas. Era solo una turista, al menos en papel. Por dentro, era una mujer buscando a su esposo desaparecido, cuya identidad real apenas comenzaba a vislumbrar. Tomó un taxi sin dirección clara, solo mencionó un nombre que había leído en un viejo artículo: Al-Mazrah, cerca del Palacio Real. El conductor la miró con recelo. ¿Está segura?, preguntó. Mariana respondió con un leve movimiento de cabeza. Las calles por donde pasaron eran un collage de contrastes: niños corriendo entre ruinas, tiendas modernas junto a paredes agrietadas por el sol. Los ojos la seguían. No con hostilidad, sino con una mezcla de curiosidad y advertencia. Cuando el taxi la dejó frente a una calle empedrada, ella respiró profundo. Sentía que cada piedra contaba una historia, y todas dolían. Caminó sin rumbo fijo, mostrando discretamente una copia impresa del retrato oficial del príncipe Zane. Muchos fingían no ver. Otros, al mirarlo, bajaban los ojos y se alejaban. Hasta que una anciana, sentada bajo un toldo de telas color mostaza, la detuvo con la mirada. Mariana se acercó por instinto. La mujer, sin pedir explicación, le ofreció una taza de té caliente con menta. «Tus ojos no son de aquí, pero llevan la misma sed que una vez yo sentí», murmuró. Mariana bebió en silencio, sin atreverse a preguntar nada. Al atardecer, un niño con los pies descalzos y la ropa manchada de arena se le acercó. Tenía mirada viva y voz baja. Ese hombre vivió aquí, pero lo obligaron a irse. Gente mala lo buscaba. Si tú lo estás buscando también, cuidado, hay quienes no quieren que vuelva. Dicho eso, desapareció entre los callejones, como una sombra que ya no podía hablar más. Esa noche, en su modesto hotel, Mariana no pudo dormir. Sentía que con cada paso que daba, removía algo que no debía tocar. Ya no se trataba de un hombre, se trataba de un secreto enterrado, y ahora, ella era parte de él. El día amaneció gris, con un cielo espeso que parecía advertirle que algo estaba por romperse. Mariana despertó con el cuerpo entumecido y los pensamientos aún más revueltos que las sábanas. El ventilador del techo giraba lentamente, como marcando el paso de un tiempo que no le pertenecía. Se levantó sin apuro, pero con una urgencia interna que no lograba calmar. Había algo en el aire, un presentimiento, una sombra. Regresó al barrio antiguo, donde las puertas parecían selladas por silencios antiguos. Esta vez, una se abrió. Un hombre mayor, de rostro agrietado por el sol y mirada de quien ha visto demasiado, la invitó a entrar con un gesto apenas perceptible. El interior era oscuro, lleno de tapices gastados, aromas a incienso y objetos que parecían guardar secretos. No hizo preguntas. Le sirvió té sin pedir permiso. Y entonces habló. Él no debía quedarse. Murmuró con una voz que parecía hecha de viento y polvo. Pero antes de irse, dejó esto. Sacó de una caja de madera un sobre cerrado con el mismo símbolo que Mariana ya había visto: la luna creciente y la daga. Al tocarlo, sintió que sus dedos temblaban. Abrió el sobre como si estuviera abriendo un recuerdo sellado por el destino. Dentro, una carta escrita a mano. Si estás leyendo esto, es porque decidiste buscarme. Lo supe desde que te vi dormir aquella noche. No podía arrastrarte a este caos, pero tampoco podía olvidarte. Este lugar no es seguro para ti.
Si aún confías en lo que sentiste, sigue las señales. No me busques por mi nombre. Búscame por lo que soy cuando estoy contigo. Z. Mariana cerró los ojos. Las palabras no eran dulces. Eran un mapa oculto, una herida abierta. El hombre la observó sin intervenir. Cuando ella preguntó, ¿dónde está?, él simplemente señaló una cortina que cubría una ventana. Ya no vive aquí, dijo con gravedad. Pero aún hay quienes lo protegen, y quienes desean que nunca vuelva. Mariana salió de aquella casa con la carta apretada contra el pecho. Ahora tenía una pista. Tenía una prueba de que él no la había olvidado. Pero también comprendía algo nuevo. Estaba entrando en un mundo donde el amor no era suficiente. Un mundo de alianzas rotas, enemigos invisibles y secretos que podían costarle la vida. El sol comenzaba a inclinarse cuando Mariana volvió a pisar las calles de Al-Mazrah. El calor había disminuido, pero la tensión en el ambiente era cada vez más palpable. Caminaba con la carta bien guardada, como si llevara en el pecho un mapa invisible que solo ella podía leer. A cada paso, los rostros parecían más atentos, más conscientes de su presencia. Algunos apartaban la mirada, otros simplemente la seguían en silencio. Ella ya no era una turista. Era una pieza incómoda en un tablero antiguo. No sabía exactamente a dónde iba. Solo sentía que debía caminar, como si la ciudad misma quisiera mostrarle algo. Doblando por una calle estrecha, vio un jardín en ruinas detrás de una verja oxidada. Entre las sombras de las ramas secas, un hombre encorvado podaba una planta con una delicadeza inusual. Sus manos eran fuertes pero precisas. No era joven, pero tampoco viejo. Llevaba una túnica clara y un pañuelo en la cabeza que ocultaba parte del rostro. Al escuchar sus pasos, levantó la vista y la miró sin sorpresa, como si ya supiera que ella vendría. «¿Lo estás buscando, verdad?», preguntó sin levantar la voz. Mariana se quedó inmóvil. No respondió. Pero su silencio fue una confesión. El hombre soltó las tijeras, se limpió las manos con un trozo de tela y la invitó a entrar con un gesto lento. El interior del jardín estaba cubierto de hojas caídas, pero había flores que resistían. Resistían al abandono, al olvido y al miedo. El hombre señaló un banco de piedra bajo un olivo. Él solía venir aquí cuando todo se volvía insoportable. Aquí podía respirar, dijo mientras se sentaba frente a ella. Yo lo vi cambiar. Vi cómo dejó de ser un príncipe, para convertirse en un hombre real. Mariana escuchaba en silencio. Cada palabra era una pieza que caía en su lugar. El jardinero hablaba de Zane con una mezcla de nostalgia y respeto. No revelaba fechas, ni detalles precisos, pero en sus palabras flotaba la verdad. Zane había estado allí, escondido entre las flores, huyendo de un destino impuesto, y había confiado en ese hombre. «¿Te dejó algo más?», continuó el jardinero, sacando un pequeño pañuelo de lino doblado con cuidado. «Lo escondió aquí entre los lirios. Me dijo que si alguna vez venía alguien con tus ojos, debía entregárselo». Dentro del pañuelo había una cadena con un colgante en forma de media luna, idéntico al símbolo de la carta. Mariana lo sostuvo entre los dedos como quien toca una promesa, una que aún no había sido cumplida. «No sé dónde está ahora», dijo el jardinero mientras volvía a mirar su jardín con tristeza. «Pero si quieres encontrarlo, no lo busques en los lugares donde lo escondieron. Búscalo donde él mismo se olvidó quién era». Mariana se marchó con el colgante colgando de su cuello, como si ahora la historia no solo la empujara, sino que la reclamara. El amanecer en Ameerat al-Zahra no era como en ningún otro lugar. No era suave ni tímido, era imponente, abrasador desde sus primeros rayos, como si el sol se negara a pedir permiso para entrar. Mariana se levantó antes de que el calor empezara a apretar. Colgando de su cuello, el colgante en forma de luna pesaba más que su propio cuerpo. No era el peso del oro, era el de la responsabilidad. Sentía que, con cada paso,
Avanzaba hacia un centro de algo que aún no entendía del todo, pero que la envolvía por completo. El jardinero le había dado un nombre antes de que se marchara: Camar. No era una dirección, no era un punto en el mapa. Era una palabra cargada de memoria. Le dijeron que significaba luz de luna en la lengua local, pero también era el nombre de un antiguo distrito real, hoy semiabandonado. Un lugar que una vez fue parte del complejo del palacio, pero que, tras los conflictos internos, había sido sellado y olvidado por la mayoría. Mariana supo, con esa certeza que no necesita lógica, que debía ir allí. Llegar no fue fácil. Tuvo que caminar por callejones donde los muros hablaban con grietas, esquivando miradas, sintiendo que el tiempo se espesaba con el polvo. Las puertas estaban cerradas, los portones de hierro, oxidados, pero detrás de uno de ellos había una mujer vestida de negro, sentada frente a una fuente seca. Mariana la observó desde lejos. La mujer no se movía, como si fuera parte del paisaje. Cuando finalmente se acercó, la desconocida habló sin girarse siquiera. Él también venía aquí cuando necesitaba recordar quién era antes de tener que fingirlo. Mariana no supo qué contestar. La mujer, de piel morena y cabello cubierto por un velo, se puso de pie con lentitud. No era una sirvienta, tampoco una noble. Tenía la autoridad silenciosa de alguien que ha vivido demasiado para tener algo. La llevó por un pasillo de piedra, hasta una sala cubierta por tapices descoloridos y ventanas de madera cerradas desde hacía años. Allí, el tiempo parecía haberse detenido. En el centro de la sala, una caja de madera tallada descansaba sobre un pedestal. Él guardaba aquí sus cartas, sus diarios. Pero una noche, lo quemó todo. «Solo quedó esto», dijo la mujer, entregándole un pedazo de papel chamuscado con apenas unas palabras legibles. «La libertad no se hereda, se conquista, o se finge». Mariana apretó el papel contra el pecho. Esas palabras eran una herida abierta, y aunque no pudo seguir leyendo, entendía lo que significaban. La conexión entre ellos no era fruto de una noche cualquiera. Era la colisión de dos exilios. Dos silencios que, incluso sin conocerse, ya sabían lo que era ser prisioneros de una elección que nunca fue suya. Cuando salió del recinto, el sol ya estaba en lo alto, pero Mariana sentía frío. Por primera vez, tuvo miedo, no de no encontrarlo, sino de descubrir que, tal vez, él ya había decidido no volver a ser encontrado. A medida que pasaban los días, Mariana comprendía que el silencio también podía hablar. Ya no buscaba con desesperación, sino con los sentidos agudizados de quien ha aprendido a escuchar lo que no se dice. La ciudad no le ofrecía certezas, pero tampoco la empujaba fuera. Era como si la estuviera observando, probando, esperando a que demostrara que su búsqueda era más fuerte que su miedo. El colgante colgaba de su cuello como una brújula muda, pero vibrante. Esa tarde, volvió al mercado del norte. Los aromas de especias, el bullicio, las discusiones en lenguas que no comprendía. Todo seguía igual. Sin embargo, algo había cambiado. Un joven con una cicatriz sobre la ceja la observaba desde la sombra de un puesto de frutas secas. No tenía uniforme, pero sus ojos no eran los de un vendedor. Eran los de alguien que ya conocía parte de su historia. Mariana decidió no detenerse. Avanzó hasta una tienda diminuta, escondida entre telas colgantes y cajas de libros polvorientos. Al entrar, una mujer de rostro curtido y manos manchadas de tinta la miró con extrañeza. Mariana no pronunció palabra, solo mostró el colgante. La mujer lo miró durante unos segundos eternos, luego caminó hacia una caja de madera, abrió su fondo falso y sacó un papel doblado muchas veces. Era un recorte de periódico, escrito en francés. Mariana no comprendía todo, pero bastó leer ciertas palabras. Zain Rashid, joven filántropo, barrios populares de París, proyecto de bibliotecas comunitarias. Nada decía sobre su linaje, ni sobre su país.
solo sobre sus acciones, sobre un hombre que parecía haber querido esconderse haciendo el bien en silencio. Mariana apretó el papel entre sus dedos. Ese era el hombre que había conocido, no el príncipe, el hombre. Al salir, el joven de la cicatriz ya no la observaba desde lejos. La esperaba frente a la tienda, con los brazos cruzados. Se acercó sin apresurarse, y con voz baja, sin amenaza pero con gravedad, le dijo: «Ya no puedes detenerte. Ellos ya saben que estás cerca, incluso sin haberlo visto». Y se marchó. Mariana se quedó sola en medio del mercado. Pero algo en su postura había cambiado. Ya no era una extranjera perdida. Era una mujer que caminaba con el recuerdo de un hombre que el mundo quería enterrar, y que ella estaba decidida a desenterrar. Esa noche, el calor era tan espeso que parecía colarse por las rendijas de las ventanas, como si el desierto quisiera recordarles a todos que nada, ni el alma, escapa del fuego. Mariana se sentó junto a la única vela encendida en su habitación, con el recorte del periódico en una mano y el colgante en la otra. El silencio la rodeaba, pero su mente era un torbellino. Zane había estado en París, en escuelas, con niños, lejos de palacios e intrigas. No huyó por cobardía, huyó para construirse lejos del nombre que lo aprisionaba. Esa verdad, aunque aún incompleta, bastaba para que su corazón latiera diferente. A la mañana siguiente, decidió regresar al barrio de los artesanos, donde antiguamente vivían los guardianes del palacio. Entre callejones que olían a cuero y humo de carbón, encontró una puerta pintada de azul celeste, vieja y cerrada. No tenía timbre ni campana, pero algo en su intuición le decía que debía esperar. Se quedó allí, en silencio, bajo el sol, mientras los niños jugaban con piedras y las mujeres amasaban pan en los patios. Después de casi una hora, un anciano con bastón entreabrió la puerta y la examinó de pies a cabeza. No preguntó nada. Solo dijo: «Tú vienes del otro lado del mundo, y aún así sabes esperar. Pasa». El interior era oscuro, perfumado de madera vieja y aceite de jazmín. En las paredes colgaban retratos descoloridos de hombres con túnicas antiguas. El anciano la condujo hasta un pequeño salón con alfombras raídas y una mesa baja repleta de libros manuscritos. Mariana, con voz firme, mostró el colgante y el recorte del diario. El hombre no se sorprendió. Solo asintió, como si confirmara algo que ya sabía. «Yo cuidé a su madre cuando era niña. Él no es como los otros, no fue educado para reinar. Fue educado para observar, para dudar. Eso le costó todo». Del interior de una estantería oculta, el hombre sacó un cuaderno envuelto en tela. No quiso entregárselo. Solo lo abrió sobre la mesa, dejando ver páginas escritas con tinta azul, a mano, en español, aprendido con esfuerzo. Lo escribía para alguien que aún no conocía. Decía que si algún día esa persona aparecía, entendería sin traducciones. Y tú, ya estás entendiendo, ¿verdad? Mariana leyó fragmentos breves, palabras sueltas, frases inconclusas. Pero entre todas, una la atravesó como un relámpago. La única forma de no ser heredero es ser traidor a lo que me heredaron. Al salir de esa casa, el mundo parecía más denso, más vivo. Ya no buscaba pistas, buscaba sentido, y aunque aún no lo había encontrado, algo dentro de ella le susurraba que estaba cada vez más cerca. Muy cerca. El viento había cambiado. Ya no era cálido ni suave como antes. Ahora traía consigo arena seca, olor a metal oxidado y la sensación incómoda de que algo estaba a punto de romperse. La ciudad, que durante días pareció contemplativa, ahora se sentía agitada, como si cada rincón respirara tensión contenida. Mariana caminaba más despacio. Su sombra parecía más pesada. Los rostros que antes la evitaban ahora la observaban, algunos con miedo, otros con advertencia. En una esquina del zoco, dos hombres conversaban en voz baja. Cuando ella pasó frente a ellos, uno fingió atarse la sandalia. El otro la miró sin expresión.
No la detuvieron, pero no era necesario. El mensaje era claro. Alguien había notado que ella estaba demasiado cerca. No de Zane, sino de una verdad que muchos preferían muerta. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10,000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. Esa noche no durmió en su hotel habitual. Había alquilado una habitación escondida en el segundo piso de una casa de huéspedes. El colchón era duro, las paredes finas, pero al menos allí nadie sabía su nombre, o eso creía. A la medianoche, escuchó pasos lentos en el pasillo. No eran pasos de huésped, eran pasos medidos, como de alguien que no quiere hacer ruido, pero tampoco esconderse del todo. Y luego, silencio, hasta que algo se deslizó por debajo de la puerta. Era un sobre delgado. Al abrirlo, sintió el escalofrío antes de leer. Dentro, una nota escrita a mano con tinta negra. Detente, ya no estás buscando. Estás desenterrando lo que puede matarte. No había firma. Solo el símbolo, la luna creciente sobre la daga. Mariana apretó la nota entre los dedos. No era una amenaza cualquiera. Era una advertencia íntima, precisa. Alguien no solo sabía lo que buscaba, sabía dónde dormía, y aún así, decidió seguir. Al día siguiente, se encontró inesperadamente con la mujer del jardín de Camar. Sentada en una banca de piedra, cubierta con un chal oscuro, su rostro ya no tenía serenidad. Solo miedo, o tristeza. Zane está vivo, dijo de inmediato sin siquiera mirarla. Pero si lo alcanzas, tendrás que decidir si lo salvas, o lo pierdes para siempre. Y entonces, como si acabara de soltar un veneno que llevaba días ardiéndole por dentro, la mujer se levantó y desapareció entre los pasillos de la plaza. Mariana se quedó ahí quieta. Esa frase no era una metáfora, era un presagio. La mañana no trajo calma, sino una extraña agitación en el pecho. Mariana despertó con la sensación de que había cruzado una línea invisible durante la noche. No lo sabía con certeza, pero algo en el aire, en la forma en que los pájaros no cantaban y los mercados aún no abrían, le decía que el tiempo se estaba acabando. No el suyo, el de la búsqueda. Salió con paso firme, dejando atrás el centro de la ciudad. Caminó hacia el borde, donde el asfalto se disolvía en tierra, y la tierra se abría al desierto. Pasó junto a ruinas olvidadas y palmas secas que se mecían con un viento cálido y antiguo. Nadie la siguió, nadie la guió, pero su intuición ya no dudaba. La llevaba con la fuerza de quien sabe que las respuestas no están en los nombres, sino en los lugares donde los nombres se borran. Finalmente, tras casi 2 horas, encontró una estructura derruida, cubierta de arena y musgo, oculta entre 2 colinas de piedra. Era un antiguo punto de paso, usado por caravanas que ya no existían. Pero allí, sobre una mesa improvisada, descansaba un cuaderno cubierto por una tela negra. Mariana lo abrió con manos temblorosas. En la primera página, un nombre, Zane al-Rashid. Y bajo él, una frase escrita con tinta azul desvaída. No todos los que huyen son cobardes. Algunos solo están hartos de ser leales a una mentira. El eco de esas palabras todavía flotaba en el aire cuando una voz grave se oyó detrás de ella. No deberías haber llegado hasta aquí. Mariana se giró lentamente. Un hombre alto, con una túnica clara y un rostro curtido por el sol, la miraba desde la entrada de la construcción. No era Zane, pero sus ojos no mentían. Conocía al príncipe, y sabía por qué ella había llegado. Él no está lejos, añadió con calma. Pero si cruzaste este umbral, ya no eres una visitante. Eres parte de lo que va a romperse o salvarse. Y se fue, dejándola sola con el cuaderno abierto, el corazón latiendo con fuerza, y la certeza palpitante de que el reencuentro no solo era inevitable, era inminente.
La luz del atardecer caía con lentitud sobre las piedras calientes del desierto, pintando el mundo con tonos de cobre y sombras largas. Mariana permanecía inmóvil, sentada en el suelo del refugio de piedra, con el cuaderno de Zane aún abierto sobre sus rodillas. El aire parecía contener una espera ancestral, como si las paredes quisieran hablar. Cada frase escrita ahí llevaba el peso de un alma que había sido desmembrada por el deber, por el linaje, por la traición a uno mismo. No necesitaba más confirmaciones. Él había estado aquí. Él había escrito eso. Y aunque su rostro seguía ausente, su esencia llenaba el espacio. Zane no había desaparecido. Se había desnudado de todo lo que otros esperaban de él. Se había borrado para existir sin máscaras. Mariana comprendía ahora que no lo buscaba para salvarlo, sino para permitirle ser quien era, incluso si eso significaba perderlo. Antes de abandonar el lugar, notó una hoja desgastada atrapada entre las páginas. No estaba firmada, pero la tinta parecía más rota, más visceral. Decía, si algún día decides volver a mí, no traigas respuestas, trae silencio. Solo en el silencio podré reconocerte. Esa frase no fue una línea más, fue un umbral. Mariana sintió que algo dentro de ella se rompía suavemente. No era dolor, era rendición. Una aceptación profunda de que no había nada más que buscar. Solo algo que vivir. Salió del refugio cuando el sol ya se escondía detrás de las dunas. El cielo comenzaba a llenarse de estrellas temblorosas. Caminó sin mapa, sin plan, siguiendo apenas una intuición antigua que la guiaba más allá de la lógica. Sus pasos eran firmes. Ya no dudaba. No buscaba pistas. Caminaba hacia la verdad, y entonces lo sintió. No lo vio. No lo escuchó. Pero lo sintió. Una respiración detenida al otro lado del silencio. Una presencia tan familiar que no necesitaba nombre. Algo en el aire cambió. El tiempo se contrajo. La piel se erizó. Mariana se detuvo. Cerró los ojos. Y supo, con toda el alma, que estaba a punto de cruzar una puerta que ya no se podría cerrar. Mariana dio un paso. Solo uno. Pero fue como cruzar una frontera que no estaba dibujada en el suelo, sino en la piel, en los recuerdos, en ese punto invisible donde se rompe la espera. El viento, que hasta ese momento había sido un susurro cálido, se tornó frío. No helado. Frío como una advertencia suave. El silencio que había sentido antes no se disipó. Se hizo más denso, más humano. Él estaba allí, de pie, a unos metros, semi-envuelto en una túnica color arena, con el rostro parcialmente cubierto por la sombra de la tarde. Zane no se movía, ni siquiera parecía respirar, como si su cuerpo también temiera que el momento desapareciera si lo interrumpían con algo tan mundano como el aire. Mariana tampoco dijo nada, no porque no tuviera palabras, sino porque ninguna parecía estar a la altura de lo que él representaba ahora. Cuando finalmente se acercó, lo hizo despacio. Cada paso era una pregunta que ella no formulaba, y él no retrocedía, solo la miraba. Sus ojos no habían cambiado. Seguían siendo el reflejo de una tormenta contenida, de una historia que no cabía en ningún idioma. Pero había algo nuevo en ellos, un dolor que no pedía perdón, y tampoco permiso. No pensé que llegarías, dijo al fin, con una voz baja, seca por el sol, pero intacta en su ternura. Ella no respondió. Solo lo miró, porque en esa frase no había sorpresa, sino resignación, como si él ya supiera que, incluso cuando algo es inevitable, sigue doliendo. Zane bajó la mirada, dio media vuelta y se sentó sobre una piedra plana, en el centro del pequeño claro donde el viento formaba remolinos de polvo. Aquí no hay respuestas, continuó. Solo las partes de mí que no pude enterrar. Mariana se sentó frente a él, no para exigir, no para reclamar, sino para estar, y por un largo rato,
Ninguno dijo nada, porque sabían que el lenguaje más verdadero entre dos personas no siempre se forma con palabras, sino con la permanencia. Pero incluso en ese instante de calma, había una sombra, una grieta inevitable, algo que aún no se había dicho, algo que, tarde o temprano, tendría que romperlos o salvarlos. Y esa verdad estaba por salir. El sol se deslizaba hacia el horizonte como si también quisiera esconderse. El viento había cesado. Incluso los pájaros, que a veces cruzaban el cielo como suspiros errantes, parecían haber desaparecido. Solo quedaban ellos dos, sentados frente a frente, sin barreras físicas, pero con muros invisibles hechos de decisiones que nunca se tomaron y verdades que dolían más por haber sido calladas. Zane no la miraba. Mantenía los ojos clavados en una piedra, como si en ella pudiera tallar el valor para decir lo que nunca se atrevió. Mariana, en cambio, lo observaba con una paciencia cargada de heridas. Había cruzado desiertos, soportado silencios y enfrentado amenazas que ningún extranjero debería haber enfrentado, todo para llegar hasta ese momento. Pero no había gloria en ello. Solo había entrega. Volver no significa quedarme, murmuró él, finalmente, con una voz que no buscaba causar dolor, pero que tampoco podía evitarlo. Hay una red que nunca me dejó ir. Yo solo encontré un rincón donde respirar, y tú lo encontraste también. Mariana bajó la mirada. Entendía. Demasiado bien. Él no estaba huyendo de ella. Estaba huyendo de un trono, de un apellido, de un destino heredado que no había elegido. Un lugar donde su rostro era símbolo, pero no persona. Donde sus decisiones estaban dictadas por alianzas viejas y promesas firmadas con sangre. Si regreso contigo, continuó él, con la voz quebrándose ligeramente, no seré tuyo. Seré de todos, de los que me quieren callado, obediente, ausente. Y tú no viniste a buscar a un príncipe, viniste a buscar a un hombre. Hubo un silencio largo, de esos que no se llenan ni con lágrimas. Zane no la tocó. Mariana no lloró. Pero entre ambos se abrió una grieta silenciosa, un espacio que ninguna palabra podría llenar. Y entonces, muy despacio, Mariana se puso de pie, no como quien se va, sino como quien está a punto de hacer una elección que aún no puede nombrar. Zane la miró por fin, y en sus ojos había algo que nunca se permitiría decir en voz alta. El sol se desvanecía lentamente detrás de las dunas, dejando una estela naranja que parecía incendiar el horizonte. Mariana sentía el peso del silencio entre ellos como una promesa rota, suspendida en el aire. Había cruzado continentes, enfrentado advertencias, cruzado umbrales que nadie cruza sin dejar parte de sí en el camino. Y sin embargo, en ese preciso instante, lo único que deseaba era escuchar una verdad que no doliera tanto como todas las otras. Zane seguía con la mirada perdida en un punto lejano, donde ni el cielo ni la tierra se tocaban. Su postura era la de alguien que ha llevado demasiado tiempo un peso que ya no sabe cómo soltar. No era orgullo, era agotamiento, era una guerra interna que no se ve, pero se siente en cada palabra que se queda atrapada en la garganta. Volver no significa quedarme, dijo, con la voz grave y resignada. Si regreso, no regreso libre. Regreso como una sombra que representa algo que ya no creo ser. Mariana lo escuchaba sin interrumpir. En sus ojos no había juicio, solo una ternura profunda y una tristeza silenciosa. Comprendía lo que él no decía. El mundo que lo esperaba no quería al hombre que ella había encontrado. Quería al heredero, al símbolo, al hijo obediente de una estructura que lo había roto en pedazos. Tú no viniste por un título, añadió él. Viniste por mí. Pero yo ya no sé si ese yo puede sobrevivir donde todo lo que soy está prohibido. Las palabras no eran duras, eran verdaderas, como puñales envueltos en terciopelo. Y Mariana sintió una punzada en el pecho que no venía de él, sino de la realidad que los rodeaba. A veces, el amor no basta cuando se interpone un mundo entero. Se puso de pie lentamente. Su cuerpo parecía moverse con un dolor suave,
como si cada músculo supiera que el momento no podía durar. No aún, no así. Zane la miró por fin, con los ojos llenos de una emoción que no se atrevía a nombrar, pero no se acercó. Y ella no lo llamó. Solo hubo una distancia breve, y al mismo tiempo infinita, entre dos personas que se reconocen profundamente, justo cuando están a punto de separarse. Mariana no caminó de inmediato. Sus pies permanecieron clavados al suelo caliente incluso después de haberse levantado. Su cuerpo decía irse, pero su alma aún no comprendía cómo se sobrevive al acto de dar la espalda a alguien que se ama. Zane tampoco habló, solo observó cómo el silencio los cubría como un velo espeso, como si el tiempo se negara a seguir hasta que ambos aceptaran que, a veces, dos personas pueden estar hechas la una para la otra, y aún así, no coincidir en el momento justo. El cielo comenzaba a oscurecer. Las sombras alargadas de las rocas se estiraban como fantasmas antiguos. Mariana dio un paso, luego otro, su espalda recta, o al menos eso intentaba. Pero cada metro que la alejaba de él era un latido desgarrado. No había llanto, no había súplica, solo una ausencia que comenzaba a crecer mientras él seguía sentado, inmóvil, como si lo único que pudiera ofrecerle fuese esa distancia. Caminó hasta que no pudo más. Se detuvo en medio del desierto, con la respiración entrecortada y la vista perdida en la nada. Allí, bajo el cielo púrpura, permitió que su cuerpo temblara, pero no por debilidad. Era por honor, por haber insistido hasta el final, aun sabiendo que a veces amar también significa soltar. Respiró profundamente, 1, 2, 3 veces, hasta que el cuerpo entendió que no podía volver. No ahora, no así. Mientras tanto, Zane seguía en el mismo sitio, pero no por indiferencia, sino porque si la seguía, la arrastraría con él hacia una prisión sin barrotes, y lo sabía, porque ya había vivido eso antes, y porque esta vez amaba a alguien demasiado como para repetirlo. Horas después, Mariana regresó a Cidade. Su rostro era o mesmo, mas seus olhos habían aprendido al linguaje do sacrificio. Nadie la reconocía en el camino. Y aún así, cada puerta cerrada que pasaba parecía inclinarse levemente, como si el viento susurrara su nombre a través de las paredes. En su interior, no había resignación. Había espera, porque el amor no había terminado. Solo se había transformado en promesa. Mariana no se alejó corriendo. No hizo escenas, ni gritó al cielo buscando justicia. Se fue caminando, paso a paso, como si el suelo le pidiera permiso para seguir avanzando. La tarde se iba tiñendo de gris detrás de las montañas bajas, y el silencio que los había envuelto parecía alargarse, ahora con bordes afilados. Cada paso que daba no la alejaba solo de Zane, sino de una parte de sí misma que había nacido solo para estar cerca de él. El aire del desierto soplaba distinto esa noche, más frío, más seco. Las palmas a lo lejos se mecían como si quisieran saludarla una última vez. Pero Mariana no miraba atrás, no porque no quisiera, sino porque sabía que si lo hacía, no tendría fuerzas para seguir caminando. Zane permaneció en el mismo sitio. No la llamó, no la detuvo, no porque no quisiera, sino porque sabía que a veces el amor verdadero no se aferra, no suplica, no exige. A veces el amor verdadero deja ir. Y eso dolía más que cualquier exilio, más que cualquier renuncia. Dolía como una promesa rota que aún quería cumplirse, pero debía esperar el momento correcto para existir. Cuando Mariana llegó a la entrada de la ciudad, los primeros faroles comenzaban a encenderse. El murmullo del comercio nocturno era lejano, casi irreal. Su andar era sereno, pero sus manos cerradas traicionaban a cada instante lo que su cuerpo intentaba disimular. Caminó entre la gente como un fantasma elegante, como una figura sagrada que había cruzado o desértico para traer consigo una verdad silenciosa. Esa noche no durmió.
Se sentó junto a la ventana del pequeño cuarto que había alquilado, con las piernas cubiertas por un chal que aún conservaba el aroma del jardín de Camar. Miró las estrellas hasta que el cielo comenzó a apagarse. No lloró, no hablaba, solo respiraba. Esperaba, porque aunque no supiera cuándo, ni cómo, sabía que lo volvería a ver. Y cuando ese momento llegara, no habría palabras. Solo una mirada bastaría para decirlo todo. Amanecía con lentitud sobre los tejados de Al-Mazrah. Las primeras luces rompían el azul profundo de la madrugada como si el cielo dudaba si debía seguir o detener el tiempo un poco más. Mariana seguía junto a la ventana, con los ojos abiertos, aunque no del todo despiertos. No había dormido. Solo había respirado, como si cada latido fuera una promesa silenciosa de no rendirse todavía. El golpe en la puerta fue suave, casi tímido. Un doble toque breve, como si quien estuviera del otro lado supiera que estaba cruzando una frontera invisible. Mariana no preguntó quién era. Solo abrió. Frente a ella, la mujer del jardín de Camar. Llevaba los ojos enrojecidos, la espalda un poco más encorvada, y en sus manos, un pergamino enrollado con un sello que Mariana reconoció de inmediato, la luna creciente sobre la daga. No debí quedarme callada, susurró la mujer con la voz trémula. Pero tenía miedo. Todos tenemos. Lo protegimos tanto, que olvidamos que él también merecía ser libre. Mariana la dejó entrar. No había muebles elegantes ni comodidades, pero el silencio del cuarto bastaba. La mujer colocó el pergamino sobre la mesa y lo abrió con cuidado. Era un documento oficial, antiguo, manchado por el tiempo. Al centro, el nombre completo de Zane, seguido por un título que Mariana no había visto nunca. Esto nunca fue público, explicó la mujer. Su padre firmó este decreto cuando aún estaba lúcido. Zane tenía el derecho de abdicar, de renunciar a todo, pero el consejo lo ocultó. Si este papel llegara a manos del pueblo, él no sería un fugitivo. Sería un hombre libre por derecho. Mariana leyó en silencio. Las letras árabes estaban acompañadas por una traducción escrita a mano. Cada línea quemaba. Porque lo que Zane había buscado por años, esa libertad que parecía un pecado dentro del palacio, ya existía. Solo se la habían robado, por poder, por miedo, por control. La mujer levantó la vista. Sus ojos eran dos pozos de cansancio y esperanza entrelazados. El consejo sabe que tú estás aquí, y que él ya no se esconde. Si vas a ayudarlos, tiene que ser ahora, o será demasiado tarde. Mariana cerró el pergamino. No temblaba, no dudaba. Ya no era una extranjera perdida en un mapa. Era parte de algo mayor. Y Zane aún no lo sabía. El sol ya estaba alto cuando Mariana dejó la ciudad. El aire caliente le raspaba la piel, y el cielo parecía una plancha blanca sin compasión. Iba sola, en un vehículo modesto que alquiló bajo otro nombre. Cada kilómetro que la alejaba de Al-Mazrah la acercaba a una verdad que aún no sabía cómo enfrentar. Llevaba el decreto escondido entre su ropa, doblado junto a su corazón, como si fuera un pedazo vivo de esperanza que debía proteger a toda costa. A veces pensaba en su madre, en lo que diría si la viera ahora, cruzando un país desconocido para buscar a un hombre que no prometía nada, excepto a sí mismo. El camino hacia el campamento no estaba en ningún mapa. Era una ruta de arena que se confundía con el paisaje, como si el desierto supiera ocultar lo que todavía no debía ser encontrado. Pero ella lo encontró. O quizás, el propio desierto decidió no esconderlo más. Entre dunas, surgieron tiendas de tela gruesa y estructuras improvisadas. El olor a pan recién horneado, a café fuerte y a vida en resistencia, llenaba el aire. Zane estaba allí, no como príncipe, ni como fugitivo. Estaba con los pies descalzos, las manos manchadas de polvo y los ojos fijos en el horizonte. No la vio llegar, no al principio, pero algo en él se tensó, como si el aire le hubiera cambiado de aroma, y entonces volteó, y la vio,
Mariana no corrió, no gritó su nombre, solo caminó hacia él, con pasos firmes, con la cara al descubierto. Zane tampoco se movió. El silencio entre ambos era tan denso que hasta el viento se detuvo. Cuando estuvo frente a él, Mariana metió la mano en su blusa y sacó el decreto. No dijo nada, solo lo extendió. Él tardó en tomarlo. Sus dedos rozaron los de ella apenas un instante, pero fue suficiente. Lo leyó en silencio, línea por línea. No parpadeó, no se defendió, no negó. Cuando alzó la vista, sus ojos estaban húmedos, pero no por debilidad. Era otra cosa. Era como si por fin hubiera dejado de cargar algo que nadie más podía ver. ¿Cómo lo conseguiste?, preguntó Ellen con la voz ronca. No importa, respondió Mariana, apenas susurrando. Lo que importa es que ahora puedes decidir. Zane cerró los ojos. Por primera vez, no parecía un hombre huyendo. Parecía un hombre que, al fin, había sido encontrado. El sonido de la lluvia golpeando la lona del mercado le pareció, por un instante, más familiar que su propio nombre. Amina caminaba entre puestos de especias, lámparas de cobre y frutas jugosas que escurrían entre los dedos de los vendedores. Pero no era curiosidad lo que la movía, era el pulso tembloroso de un presentimiento. Cada paso que daba, cada voz que escuchaba a su alrededor, la empujaba hacia algo que no sabía nombrar. No estaba ahí por accidente. Había soñado con ese lugar, aunque nunca lo hubiese visto. La tela de su vestido, ahora empapado, se le pegaba al cuerpo como si el pasado quisiera retenerla. Pero sus ojos buscaban. De pronto, entre el vaivén de personas y el aroma denso a canela, vio una figura que la detuvo en seco. No lo vio de frente. Fue su espalda, la forma en que sostenía un pañuelo blanco entre los dedos, la manera en que giró apenas la cabeza, como si también la hubiera sentido a ella. El tiempo se encogió. Amina no gritó, no corrió, solo avanzó como si cada paso fuera una nota de un destino que ya estaba escrito. Su corazón no latía, retumbaba, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, su voz se le escapó en un susurro que ni el viento quiso llevarse. «Zair». Él volteó, lentamente, con los ojos abiertos por la sorpresa. Su barba estaba más crecida, su piel más quemada por el sol, pero su mirada seguía siendo hogar. No dijo nada al principio, solo la observó, como si dudara que fuera real, como si el dolor lo hubiera convencido de que nunca volvería a verla. La lluvia seguía cayendo, pero ya no importaba. Era testigo, no obstáculo. El mercado se volvió un murmullo distante, y los dos quedaron ahí, de pie, bajo un toldo azul, sin palabras que bastaran para llenar el abismo de los días perdidos. Ninguno preguntó por qué. Ninguno exigió explicaciones. En esos segundos, se dijeron todo. El perdón no llegó como discurso, sino como presencia, como mirada sostenida, como un leve movimiento de cabeza de él y un paso hacia adelante de ella. Fue entonces que él alzó la mano, temblorosa, y rozó su mejilla con la yema de los dedos, limpiando una lágrima que no sabía si era suya o de ella. «Pensé que jamás volvería a verte», murmuró con voz quebrada. Y ella, sin apartar la mirada, solo respondió: «Yo nunca dejé de buscarte». La noche cayó sobre la ciudad como un manto espeso y silencioso. Las luces del mercado se fueron apagando una por una, mientras los pasos de Amina y Zair resonaban sobre las calles mojadas, sin rumbo fijo, pero con una dirección que solo el alma reconocía. No necesitaban hablar. Habían cruzado desiertos y tormentas, y ahora lo único que querían era caminar juntos, aunque fuera solo esa noche, aunque al final del camino no hubiera más que el eco de lo que fueron. Sus manos, al rozarse, no temblaron por frío, sino por memoria. Era como si el mundo alrededor hubiera entendido que ellos no pertenecían al bullicio ni a los palacios, sino a los silencios que guardan las historias verdaderas.
en el jardín escondido detrás de una vieja mezquita, donde alguna vez ella solía refugiarse para leer, se detuvieron. La lluvia había cesado, pero el aire olía a tierra mojada y a comienzos inesperados. Amina se sentó en el borde de una fuente seca, mientras Zahir permanecía de pie, con la mirada perdida entre los árboles oscuros. Entonces, sin necesidad de advertencias ni promesas, él se agachó frente a ella, y con un suspiro que parecía arrastrar años de culpa, murmuró su verdad. No había justificación, solo arrepentimiento. No había grandiosas explicaciones, solo el deseo de quedarse. Ella lo escuchó, entera, sin interrumpirlo, y cuando él calló, lo único que hizo fue colocar su mano sobre la suya, con ternura. Ningún juramento podía ser más sincero que ese gesto. Pasaron horas ahí. Tal vez fueron minutos, pero el tiempo, como el dolor, se había disuelto en el suelo húmedo. Cuando se levantaron, lo hicieron más livianos. Zahir tomó la iniciativa de llevarla hasta el borde del barrio viejo, donde una familia amiga de Amina aún la esperaba sin condiciones. No entró con ella. No por orgullo, sino porque entendía que algunos reencuentros necesitan espacio para florecer. Ella se giró antes de cruzar la puerta, lo miró con gratitud profunda y, con una sonrisa que no necesitaba palabras, selló la paz entre los dos. Él la observó alejarse sintiendo que, por primera vez en años, no perdía algo. Ganaba dignidad. Mientras el cielo volvía a abrirse con tímidas estrellas, Amina entró a la casa y abrazó a la mujer mayor que la recibió como si nunca se hubiese ido. En su habitación, se sentó frente a la ventana abierta y escribió en su cuaderno, como tantas veces antes, pero con una diferencia. Ya no escribía para olvidar, escribía para recordar. Afuera, entre sombras y luces, Zahir se alejaba en silencio, sin saber si volverían a encontrarse. Pero en el fondo, ambos sabían que algo los unía más allá del destino. Era una historia escrita en la arena, borrada 1000 veces por el viento, pero siempre reapareciendo cuando más se necesita, porque hay amores que no terminan, solo aprenden a quedarse sin hacer ruido. Si esta historia te tocó el alma, no la dejes morir aquí. Dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte de este viaje fue también un reflejo del tuyo? Porque a veces, compartir un relato es comenzar a sanar.